Amigos, sean bienvenidos a este especial de Triduo Pascual. En la jornada de hoy nos acompaña el padre Elvis González de la Arquidiócesis de Miami. Padre, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, Jorge, por darme esta oportunidad de invitarme y de estar compartiendo con toda nuestra audiencia de Radio Paz. Padre, vamos a ir al día D, por ponerlo así, o sea, al día decisivo en el que un hombre, un varón, es ordenado como sacerdote. Hay que hacer hincapié en los gestos. Coméntenos un poco eso. Mira, yo lo que sí me gustaría comentar, antes de que podamos nosotros saltar a la vestimenta, hablar un poquito sobre todo la esencia de la Eucaristía. Sí. Yo creo que en este Jueves Santo, sabes que es muy importante de que nosotros nos acerquemos al principio del Triduo Pascual y poder participar no simplemente en el lavatorio de los pies, pero ya empezar esta gran celebración, ¿no? Y empezar lógicamente celebrando la Eucaristía. Aquellos que van a tener la oportunidad de poder ir al Triduo Pascual a sus parroquias, se van a dar cuenta que las lecturas para esta liturgia van a estar tomadas del libro del Éxodo, que sería la primera lectura. Estaría también una segunda lectura, primera carta a los Corintios, y finalmente el Evangelio que está tomado de San Juan. ¿Y por qué estoy dando yo todos estos pequeños detalles en las lecturas? Porque las tres lecturas señalan todo junto hacia la Eucaristía, que Cristo se da completamente en el ministerio de la Eucaristía. Es por eso que la primera lectura en el Éxodo nos habla sobre la esencia, ¿no? Cuando nos habla sobre la Pascua, lo que empieza los israelitas a hacer en sacrificar el cordero sin mancha para poder celebrar la Pascua. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros leemos esa primera lectura hay dos cositas que Dios le pide a Moisés. Lo tienen que celebrar en comunidad, tiene que ser en esta noche particular, tiene que ser una oveja sin ninguna mancha y sin defectos, y se tiene que guardar como un memorial eterno. Entonces, dos cositas: está el sacrificio de la oveja y después tenemos el memorial, que tiene que estar permanente de una forma no sin tiempo. Y estas dos cositas nos llevan a nosotros a poder entender un poquito más el misterio de la Eucaristía. Es por eso que nosotros hay un momento de la consagración que el sacerdote dice: hagan esto en memoria mía, que son las mismas palabras de Jesús. Este es el memorial que siempre se está viviendo una y otra vez. ¿Y por qué es esto? Fíjate que con esta instalación, diría yo, con ahora el sacrificio de la Eucaristía, que es el mismo Cristo que se da como un don, ya se vienen a reemplazar todos los sacrificios de la antigua alianza, donde ya no hay oveja, sino más bien Cristo de una forma memorial se está dando en el vino y en el pan, que más tarde se van a convertir en el cuerpo y la sangre de él mismo, hasta que venga Él en segunda vez. Es por eso que en todas estas lecturas, y poniéndolas todas en contexto, nos vienen a unir no simplemente al lavatorio de los pies, pero al gran misterio de la Eucaristía. Y nosotros no podemos hablar del sacerdocio sin no poder mencionar algo, ¿no?, de lo que Cristo nos dio, instituyó sobre todo en este gran misterio. Lo que le pregunté al principio, padre, acerca de ese día de la ordenación, usted quería hablar de los gestos. Respóndame esto para proseguir entonces con el misterio eucarístico, con el ministerio sacerdotal. Hay detalles que sí me gustaría discutir y ya como te lo había dicho anteriormente, ¿no? Son cositas que nosotros podemos utilizar y que estamos utilizando mucho de la homilía del Papa Benedicto, sí, que fueron homilías que él les predicaba a los sacerdotes del clero de Roma durante la misa crismal. Sabes que una vez que hemos entendido un poquito más, ¿no?, sobre el misterio de la Eucaristía, en esto que tú me preguntabas sobre la vestimenta, todos estos detalles, es muy importante porque nos acercan un poco más a entender el misterio del sacerdocio. Hay dos cositas que yo recuerdo, que cuando el arzobispo me llama por mi nombre y ese día que me está llamando a ser instituido como un ministro del Señor en el sacerdocio, dos cositas que siempre suceden. La primera sería la imposición de las manos. Ajá. Y la imposición de las manos para nosotros los cristianos ha tenido un gran simbolismo, porque para nosotros la imposición de las manos quiere decir la tradición continúa. Y ahí se está imponiendo, se está llamando al Espíritu Santo para que sea derramado sobre el sacerdote. Ahora,
después de la imposición de las manos, una vez que hemos llamado a la comunión de los santos, continuaría la consagración de las manos. Es decir, utilizando los santos óleos, que esta fue uno de los aceites que se consagró ahora durante la misa crismal. La misa crismal, sí. Exacto. Y entonces con los santos óleos también se está sellando, se está llamando al Espíritu Santo para que las manos del sacerdote queden consagradas. ¿Y por qué conectar, no, el sacerdocio ministerial con el gesto primero de la imposición de las manos? Sabe que algo bonito que el Papa Benedicto nos dice sobre este gran gesto es de que las manos tienen mucho que ver, no simplemente implican la imposición, el llamar al Espíritu Santo, pero también está diciendo cuando el obispo le impone las manos sobre la cabeza del candidato, Dios lo está reclamando como suyo. ¿Y por qué? Porque es a través de las manos, una vez que ya después quedan consagradas, que el hombre puede trabajar, el hombre puede tener la acción, el hombre puede construir, puede edificar simplemente con las manos. Es increíble, ¿no?, que el Señor, al imponernos las manos a través del arzobispo, al mismo tiempo está utilizando nuestras manos para que podamos trabajar para Él y podamos nosotros seguir edificando su reino. Cierto, porque es cierto que el arzobispo le impone las manos, como diciendo, según nos escribe aquí el Papa Emérito Benedicto XVI, tú me perteneces. O sea, es Dios el que le está hablando a ese sacerdote, ¿no? Con este gesto también está diciendo, tú estás bajo la protección de mis manos, de las manos de Dios. Tú estás bajo la protección de mi corazón. Y el Papa usa la analogía de que entonces es como si el sacerdote quedase en el hueco de las manos y al mismo tiempo le pide las manos del sacerdote para que comience a construir las primicias del reino, que yo creo que a eso estamos llamados todos, ¿no? Lo que ustedes de manera particular, especial. Exacto, exacto. Y yo creo que, como te digo, esto tiene mucho que ver cuando uno se siente ya reclamado, el estar perteneciendo a Cristo, porque de cierta forma se está dando en nosotros una identidad indeleble, es decir, algo que se queda con nosotros en el alma y que nos hace pertenecer siempre a Cristo. Y este es el gran misterio, que es que muchas veces nosotros no lo podemos entender, pero que aún así vivimos en esa realidad. Padre, hay un tema que muchas personas no conocen y es que el sacerdote está in persona Christi. Coméntenos qué es esto, cuándo sucede esto, qué significa esto. Mira, esto está muy relacionado, fíjate bien. El sacerdote está ligado en virtud del sacramento. Este es el gran misterio. Cuando Jesús llama a los 12 discípulos, los llama tal y como son, en la situación y en cualquier nivel que ellos se encontraban. Y en esta gran generosidad que Cristo tiene hacia ellos, los llama y ellos deciden seguirle. Es por eso que, como decía al principio, se convierte en un gran misterio porque aun cuando nosotros no lo merecemos, a pesar de nuestras miserias, Cristo siempre nos sigue llamando. Es por eso que, aun sabiendo las limitaciones del sacerdote, la ordenación, el hecho del sacramento, la parte indeleble del sacramento sigue presente en la persona del sacerdote precisamente en virtud del sacramento. Y es allí entonces donde el yo, cuando el sacerdote dice las palabras de consagración, se convierte también en las palabras de Cristo. Son las palabras de Cristo. O sea que en la ordenación el sacerdote se configura a la persona de Cristo. Y es por eso que en el momento de la consagración dice, este es mi cuerpo. Nosotros no hablamos en segunda persona. En el momento de la consagración es primera persona y eso es lo que llamamos precisamente, teológicamente, in persona Christi, que en ese momento estamos hablando en nombre de Él para que se convierta en la realidad que sigue ahí presente. O sea, cuando la persona va a confesarse, poniendo esto en términos prácticos, se confiesa ante el sacerdote que es un hombre, pero en ese momento el sacerdote está in persona Christi. Por supuesto, por supuesto. Y este es el gran misterio donde Jesús utiliza nuestro propio sacerdocio, nuestra propia miseria, para Él siempre estar presente. Yo creo que esta es una teología bastante sólida que nosotros hemos tenido en la iglesia, donde creemos que Cristo siempre se hace presente de los sacramentos. Sí, o sea, no quiere decir esto, porque hay por ahí personas que lo toman tal cual, literal, que el sacerdote se convierta en un Cristo, sino que está in persona Christi. O sea, quiere decir que el sacerdote está representando al Señor Jesús en ese momento. Sí,
Es el mismo Cristo que se hace presente en ese momento, ¿no? Y yo sé que para muchas personas el hecho de que Cristo se haga presente puede causar un poquito de duda, un poco de confusión, pero tomar en cuenta que en el sacrificio de la Eucaristía, en el sacrificio de la cruz, que están íntimamente ligados, es el mismo Cristo quien se dona. Es por eso que había una oración bien bonita de Santa Teresa de Ávila. Cada noche que ella se iba a rezar y se ponía de rodilla al pie de su cama, ella siempre hacía sus oraciones frente a un crucifijo que le hacían falta las manos y los pies. Y su oración siempre leía así: Señor, dame la gracia de poder ser tus manos y tus pies. Y yo creo que en el sacerdocio, en este gran misterio, también nosotros nos convertimos en esos brazos y en esos pies de Jesús. Hay otros símbolos que no me gustaría pasar por alto, Padre. Tenemos la imposición de las manos, ya hablamos de esto. Tenemos la entrega del libro, la entrega de la palabra que Él, o sea, el Señor Jesús, nos está encomendando, y la entrega del cáliz. Coméntenos esto. Después de la imposición de las manos, también sucede la entrega del Evangelio. Esto es algo que también sucede en la ordenación de un diácono. Hay unas palabras bien bonitas que a mí siempre resuenan conmigo cuando a mí me ordenaron al diaconado transitorio. Sabe que para nosotros poder ser ordenados sacerdotes, somos ordenados primero diáconos y después nos llaman al ministerio sacerdotal. Hay que dar un servicio, el poder servir, la diaconía, le decimos. Y hay unas palabras que siempre el obispo te llama por tu nombre, te da el evangelio, el candidato recibe el evangeliario en la mano. Y el arzobispo lo ve a los ojos del candidato y le dice: crees lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Y esto sucede al mismo momento que el arzobispo te está dando el evangelio. En otras palabras, ¿qué es lo que nosotros leemos? Bueno, leemos el evangelio. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Bueno, creemos en la persona de Cristo. Y porque creemos en la persona de Cristo, hay que predicarlo con todos nuestros pulmones y al mismo tiempo practicar lo que nosotros estamos predicando. Es por eso que las palabras resuenan, ¿no? Cree lo que lees, enseña lo que crees y practica lo que enseñas. Y es aquí donde se da precisamente el misterio de la palabra. Se da en la homilía, se da en la explicación, se da en el entendimiento de la doctrina, se da en el consejo. Es precisamente el don de la palabra. Y cuando nosotros vemos todo el ministerio pastoral de Jesús en esos 3 años, era precisamente dando a conocer al Padre. El Señor Jesús, durante su ministerio, instauró a su vez el ministerio del sacerdocio. Él viene siendo el sacerdote eternamente, o sea que él mismo, fíjate bien, en el gran misterio, cuando vemos el Antiguo Testamento, él mismo viene a tomar ya ese rol. Él viene a ser el cumplimiento de aquel sacerdocio que nunca pudo cumplirse en el Antiguo Testamento. Es por eso que es una belleza. Y yo creo que de cierta forma, Jorge, es un poco injusto, ¿no?, que en estos pocos minutos que nosotros tenemos poder desarrollar un tema bastante profundo. Pero el poder ver en el Antiguo Testamento cuántos sacrificios se hacían años a años, cuántos animales se sacrificaban, y aún así la pregunta seguía siendo, ¿no?, ¿hasta cuándo Dios iba a estar satisfecho de tantos sacrificios? Es por eso que hay una carta en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, que se enfoca mucho en el sacerdocio de Jesucristo. Él viene haciendo ayer, hoy y siempre, sacerdote para siempre. Entonces Jesús viene a cumplir lo que a nosotros nos hacía falta. O sea que Él se convierte no simplemente en el sacerdote, viene siendo el sacerdote que le da cumplimiento a todo, pero también viene siendo víctima. Y aquí es muy importante aclarar esto. En el Antiguo Testamento el sacerdocio simplemente se daba por descendencia, pertenecer a la tribu de Leví. Y ellos son los hijos de los hijos de los hijos, eran los que mantenían siempre el linaje para que puedan servir en el sacerdocio del templo. En cambio con Cristo ya no. Él viene siendo el cumplimiento de todo aquello que no se podía cumplir. ¿Y cómo funciona esto del sacerdocio? A ver si yo entendí. Los obispos vienen a ser partícipes de ese sacerdocio único del Señor Jesús. Y al mismo tiempo, el obispo delega en usted que es el sacerdote. Por supuesto, nosotros de cierta forma, mira cómo Cristo escoge a los 12.
A los 12 ya no los llama a sus esclavos, simplemente le dice: ustedes son mis amigos. Ajá. O sea que para que se pueda comunicar el reino de Dios, se pueda transmitir, de cierta forma Cristo también necesita de nosotros. Claro, nosotros podemos decir: no, pues mira, pero es que Dios es omnipotente, Dios no necesita del ser humano. Pero ¿cómo al mismo tiempo, cuando las criaturas exaltan, cuando las criaturas dan algo bueno, siempre se señalan a gloria de Dios? Es decir, para dar gloria a Él. Es por eso esta es la gran necesidad de amor, donde Jesús escoge a unos pocos hombres que no tienen nada que ofrecer, y es el mismo Cristo quien les da algo para que ellos puedan ofrecerlo. Uh-huh. Entonces, al escoger a los apóstoles, así se viene dando, ¿no?, lo que nosotros llamamos la sucesión apostólica. Y con los obispos, nosotros creemos que ellos tienen la realización completa del sacerdocio de Jesús. Nosotros, los presbíteros en la arquidiócesis, en el mundo entero, también nos convertimos en los brazos del arzobispo, nos convertimos en los brazos de Jesús, para que los lugares donde Él no pueda alcanzar, nosotros también podamos alcanzar. Usted cita ese pasaje en el que el Señor Jesús le dice a los apóstoles: ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Y el mismo Papa Emérito Benedicto XVI dice que el sacerdote necesita, para estar realmente en persona Christi, ser amigo de Jesús. ¿Cómo se puede ser un verdadero amigo de Jesús? En detalle, más allá de lo que yo he dicho, ¿qué nos dice el Papa Emérito Benedicto XVI y qué piensa usted? Yo creo, mira, esto lo decía el Papa Benedicto y también lo resalta hoy en día el Papa Francisco, ¿no? Una verdadera amistad con un amigo siempre se da en el diálogo, siempre se da en el encuentro. Es por eso que nosotros, una de las cosas que más disfrutamos cuando estamos con un mejor amigo, con esa persona que amamos y queremos conocerla, es donde nosotros pasamos tiempo. Es decir, de una forma concreta y realista, lo que estoy diciendo, para nosotros poder conocer ese Cristo y no simplemente llegar a la esencia de Él, tener una identidad con Él, tenemos que conocerlo primero en la vida de oración. Esta es una cualidad muy grande, yo creo, no simplemente en el sacerdocio, sino en todo cristiano. El Papa Benedicto y el Papa Francisco siempre dicen: la fe es un encuentro, no con una idea, no con una filosofía, pero con una persona, y esa persona es Cristo. La oración siempre tiene estas características que nos hacen sentir a nosotros más independientes del Señor, y que al mismo tiempo, en esa dependencia que tenemos de Él, nos ayuda a transformar nuestra propia vida. Es por eso que todo sacerdote, una de las promesas que nosotros hacemos en el diaconado es leer la liturgia de las horas. Y la liturgia de las horas, estas oraciones que las hacemos por la mañana, a mediodía, por la tarde, por las noches, son oraciones que nos ligan a todo el contexto de la iglesia. Por eso que la iglesia siempre está rezando y siempre está en acción. Y al hacer nosotros esta promesa, estamos nosotros ligándonos a poder siempre estar en comunión con Cristo. Usted habla de la iglesia. Yo quisiera leer algo que dice el Papa, que escribió el Papa Emérito Benedicto XVI, y usted nos lo explica, nos lo hace potable, porque la verdad que la teología del Papa Emérito Benedicto XVI es impresionante, incluso hasta con poesía y todo, porque eso de estar en el hueco de las manos, el sacerdocio en el hueco de las manos de Dios, es tremendo. Bueno, pero dice el Papa Emérito Benedicto XVI: sin la iglesia, el sujeto vivo que abarca todas las épocas, la Biblia se fragmenta en escritos a menudo heterogéneos y así se transforma en un libro del pasado. Cualquiera dice: wow, hablando así el Papa, y agrega: en el presente solo es elocuente donde está la presencia, y lo pone entre comillas con P mayúscula, donde Cristo sigue siendo contemporáneo nuestro en el cuerpo de su iglesia. Bueno, fíjate cómo en ese párrafo él encierra casi todo el misterio de la salvación, de cierto punto, ¿no? Porque nuevamente nos señala al misterio de Dios, como en el principio Dios simplemente nos da su nombre. Es cuando Moisés se lo pregunta: ¿y cuál es tu nombre? Dile que yo soy el que soy. Pero al mismo tiempo, ese nombre, Logos, se revela también en la misma persona de Cristo, en el Hijo. Y o sea que ya Dios pasa a ser algo tangible, algo bastante concreto. Y precisamente Cristo se ha hecho concreto en la muerte en la cruz, se ha hecho concreto en la Eucaristía. Es por eso que Él ya se queda como algo mucho de la realidad,
que nos hace a nosotros participar de esa divinidad que nos hace falta. En otras palabras, lo que el Papa está diciendo, los sacramentos es algo concreto, la Eucaristía es lo concreto, este es mi cuerpo, este es mi sangre, esto es lo que se nos ha dado a nosotros hasta que nosotros sigamos esperando para su segunda venida. Y nos dice mucho, yo creo que cómo nosotros aplicamos todo este párrafo en nuestra vida espiritual, en nuestro día a día de nuestra vida. Y no, ¿por qué? Porque nos acerca de cierta forma a que la fe sea más concreta, de que siempre haya una acción, porque el mismo Cristo es concreto, se ha hecho real. Padre, continúa el Papa Emérito diciendo, fíjese usted, el mundo tiene necesidad de Dios, no de un Dios cualquiera, sino del Dios de Jesucristo, del Dios que se hizo carne y sangre, que nos amó hasta morir por nosotros, que resucitó y creó en sí mismo un espacio para el hombre. ¿Su reflexión? Igual, necesitamos siempre de Cristo. Lo necesitamos y sin Él nosotros no podemos hacer nada. Jorge. ¿Por qué creó un espacio para el hombre? Porque imagínate, el espacio para el hombre quiere decir el estar disponible. El hombre en esta búsqueda del deseo, en esta búsqueda de aquella libertad, Dios se hace disponible. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando Jesús empieza a llamar a los apóstoles, cuando está predicando por todas partes. Siempre, en definitiva, le da su espacio. O sea, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a la invitación que te estoy dando? Y yo creo que el Papa da un buen resumen, de cierta forma, de cómo Jesús va actuando en la vida de sus apóstoles y en la vida del ser humano. Eso también quiere decir, Padre, que el Señor Jesús nos alcanza la resurrección al ser Él esa primicia de resurrección, al ser la primera, y que en ese sentido está creando un espacio para nosotros, un espacio en el reino de los cielos. Eso es lo que nosotros creemos, el primogénito entre todos los muertos. Es decir, aquel sabe muy bien que la muerte que nace por el pecado, la muerte nos viene a arrebatar a aquellos que nos daba la vida. Es por eso que Él nos crea ese espacio. Él se entrega completamente para nosotros poder alcanzar lo que Él ya ha alcanzado. El Papa Emérito Benedicto XVI finaliza esta homilía diciendo: debemos cargar con el mal del mundo, debemos compartir el dolor, absorbiéndolo en nuestra propia carne hasta el fondo, como hizo Jesús. Todo un reto, Padre. ¿No se le pone a usted la piel de gallina al escuchar esto? Porque es tremendo lo que está diciendo el Papa Emérito Benedicto XVI. Debemos cargar con el mal del mundo. Así hizo el Señor Jesús. Llevado al contexto del sacerdote, ¿qué significa? Sabe que las palabras que resuenan conmigo son las mismas palabras que Jesús repite por muchas veces en el Nuevo Testamento, y las palabras que repetía también su santidad, ahora el santo Juan Pablo II: no tener miedo. Yo creo que muchas veces cuando yo me pregunto, ¿no, Señor, por qué en tu misterio pues me has llamado aun cuando yo no me lo merezco? Y sabiendo que el poder haber dicho que sí, esto tiene muchas exigencias, que poco a poco me voy yo configurando la persona de Cristo. Pero lo que resuena es eso, Jorge, el no tener miedo. Y al mismo tiempo me da mucha confianza, porque sé que sin Él yo no puedo hacer nada. Padre, hablando de sacerdocio, hablando de el día que nos aboca, que es Jueves Santo en este triduo pascual, hablando de salvación, el Papa Emérito en otra homilía escribió esto, escuche: como dicen los santos padres, Dios realizó el Sacrum Commercium, el sagrado intercambio, y asumió lo que era nuestro para que nosotros pudiéramos recibir lo que era suyo, ser semejantes a Dios. Explíquenos esto, porque yo he entrevistado a varios sacerdotes donde dicen que no debemos caer en nuestras peticiones en una especie de intercambio, de comercio con Dios. Mira, Señor, yo me porto bien, yo te doy esto para que tú me des aquello. Sin embargo, el Papa está hablando de un comercio sacro, de un sagrado intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Eso, sabe, está muy ligado con lo que los padres de la Iglesia decían antiguamente, y nosotros lo seguimos creyendo en la doctrina de la Iglesia. Un padre de la Iglesia siempre decía, ¿no?, de que Dios
en su gran designio y misterio se hace humano para que el ser humano pueda alcanzar la divinidad. Es decir, las mismas palabras que San Pablo está utilizando. Dios ama tanto al mundo que se dio a sí mismo en la carta a los Filipenses, ¿no? Se anonadó, se vació. Y esto viene nuevamente lo que hablamos un poco al principio, Jorge, de que a Cristo, haciendo ya concreto a Dios, viene a intercambiar lo que nosotros por nuestra propia cuenta no podíamos alcanzar. Es por eso que, en otras palabras, la gloria más grande de Dios es el ser humano completamente vivo, que también lo decían los padres de la iglesia. Es decir, en este gran misterio, en este intercambio divino, en definitiva, Dios quiere que el ser humano gane. Eso es lo que nos pone a nosotros en perspectiva. Dios se hace accesible. ¿Y por qué nosotros, por nuestros propios medios, no podíamos alcanzar la salvación? ¿Por qué nadie se puede salvar por sus propios méritos, Padre? Imagínate, hay muchas respuestas a esa pregunta, pero yo creo que en lo más simple podemos ver nuestras propias limitaciones. Y yo creo que en nuestras propias limitaciones, nuestro propio ego, cuando nosotros queremos alcanzar las cosas por nosotros mismos, al final siempre todo se viene a derrumbe. Porque Dios lo construye todo. Dios quiere darnos a nosotros, los seres humanos, que todo es posible gracias al amor. Al amor. Y ese es el amor que a nosotros muchas veces nos cuesta entender. El sacrificio de la cruz es la expresión más íntima y pura de lo que es el amor. Cierto. El Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, repite nuevamente en esta otra homilía lo que es estar en persona Christi, en persona de Cristo. Habla de la administración de los sacramentos. ¿Qué otro aspecto usted resaltaría de esta segunda homilía del Papa emérito Benedicto XVI, Padre? Pues siguiendo siempre en ese mismo tema, ¿no? Sobre el sacerdocio. Sí. Algo que me gusta mucho es de que sabe que él es un maestro excelente. Él sabe cómo llegar a sus estudiantes. Y llega a sus estudiantes con las palabras más simples. Empieza, para hablar un poquito sobre el sacerdocio ministerial, él da énfasis a las vestimentas que se utiliza dentro de la liturgia. Sabe que, en otras palabras, no, muchas veces cuando los niños me preguntan ¿por qué el padre utiliza una casulla? El por qué no celebrar muchas veces con nuestras vestimentas regulares. Y la explicación que uno siempre encuentra en el catecismo, lo encuentra en las palabras del Papa Francisco y del Papa Benedicto, es el hecho de que ya no somos nosotros lo que estamos representando, no nosotros mismos, sino que viene siendo otra persona, en persona Christi, la persona de Cristo. El otro día yo estuve celebrando misa en una parroquia y hay una señora muy buena, una abuelita, que es precisamente la abuelita también de un seminarista, de José, ¿no? Y Dulce me vio llegar a mí y cuando yo estoy en la sacristía, yo empecé a ponerme el amito. Sabe que el amito es antiguamente era una capucha que se ponía desde la cabeza y te cubría hasta el cuello. Ajá. Y después nos poníamos el alba encima. Hoy en día simplemente se ha quitado la capucha, pero entonces cuando ya se utiliza este pedazo, este manto alrededor del cuello, el amito, tiene varios simbolismos, ¿sabes? De una forma práctica es simplemente pues proteger la vestimenta, ¿no? Pero el otro lado de ella es de que esto es lo que a nosotros nos envuelve con la presencia de Dios. Nos ponemos en su presencia. La cosa es que cuando yo llegué a la sacristía y Dulce me ve que me estoy poniendo el amito, ella se queda un poquito asustada, ¿no? Padre, pero usted siendo tan joven, ya eso casi no se utiliza. Y hoy en día muchos sacerdotes lo siguen utilizando, pero no es cuestión de antigüedad, no es cuestión de ser tradicionalista, no es cuestión de ser muy picky, ¿no? Muy particular con la liturgia, pero es simplemente lo que representa el gran simbolismo y la riqueza de simplemente con este hecho, ¿no? De la vestimenta del sacerdote. Y yo me sentí alegre porque ella me dice, padre, veo que solamente tiene uno, le voy a hacer dos. Y me ha hecho dos amitos, que es lo que yo me pongo siempre cuando celebro la misa. Entonces, el Papa Benedicto hace un realce en este pequeño detalle, como en el amito se hace presente la presencia del Señor. Y todo esto, quizás la gente no lo ve, no se da cuenta porque ya tenemos otra vestimenta encima o siempre estamos en la sacristía. Pero una vez que ya nos ponemos el amito, entonces nos ponemos el alba. El alba siempre es la vestimenta blanca que nos cubre a nosotros. Después del alba nos ponemos nosotros el cíngulo, que es lo que la pequeña fajita, el pequeño cinturón que nos amarra a nosotros. Y finalmente nos ponemos después la estola y nos ponemos también
la casulla. Y todo esto, fíjate, es para simbolizar de que ya no somos nosotros lo que estamos a cargo, sino que estamos representando a alguien mucho más grande que nosotros. ¿Cuál es la misión fundamental del sacerdote, padre? Ayudar a los pobres, distribuir los sacramentos, consolar al que sufre, no sé, poniendo tal vez frases, palabras hechas, algunas cliché. ¿Cuál es la misión fundamental? Sabe que San Juan María Vianney contesta esa pregunta diciendo: Señor, lo único que yo quiero es salvar almas, traer almas hacia ti. Yo creo que una de las labores más grandes del sacerdote no simplemente es gobernar, es decir, no simplemente es administrar la parroquia, celebrar los sacramentos, rezar de una forma intercesora, pero más que todo es acercarnos más a Cristo. Cuando vemos la teología del sacerdocio, siempre ha sido eso, el poder yo sacrificarme para que otros se acerquen a Cristo. El Papa Benedicto XVI, en esta segunda homilía que estamos analizando, dice que las oraciones, asumo yo que son las oraciones que se rezan en la misa, ¿no?, recuerdan también las palabras del Apocalipsis, según las cuales las vestiduras de los 144,000 elegidos eran dignas de Dios, no por mérito de ellos. El Apocalipsis comenta que habían lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero y que de ese modo habían quedado tan blancas como la luz. Y el Papa recuerda cómo él, cuando niño, se hacía la pregunta lógica: pero algo que se lava con sangre no queda blanco como la luz. ¿Cuál es el significado aquí de la sangre del Cordero y de quedar blanco y limpio como la luz? Los dos sacramentos que nos llevan a esa pregunta es el sacramento del bautismo, es lo que muchos de los candidatos hoy en día van a hacernos los catecúmenos, más adelante los neófitos, son los que van a ser lavados en el sacramento del bautismo. Y también aquellos que han renovado constantemente, han venido en penitencia al sacramento de la confesión. Estos son los dos sacramentos que siempre nos lavan en la sangre de Cristo. ¿Y esto qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que constantemente el ser humano siempre debe renovarse. Por supuesto, creemos en un solo bautismo, pero por eso es que tenemos el sacramento de la reconciliación. Es ahí donde nosotros nos purificamos constantemente. El Papa sigue hablando de la vestidura en este caso, habla del vestido del amor. Esto me recuerda a mí esta parábola en la que hay que ponerse el traje de fiesta para estar en el banquete del Señor, en el banquete del día final. Y va a haber personas a las que van a arrojar de esa fiesta, de ese banquete, por no tener el traje de fiesta. Y yo recuerdo que cuando yo era más pequeño de edad, pues yo decía, pero ¿cuál es el detalle aquí? ¿No es un tanto superficial botar a la gente de un banquete porque no está vestida apropiadamente? A mí me parecía un poco hasta discriminatorio. Claro, ahora entiendo un poco más, pero quisiera que usted nos diera su perspectiva. Es como todo en la vida. Mira, yo creo que la vestimenta de cierta forma dice mucho de la persona quien lo viste, ¿no? Y en este sentido de que aquel que no lleva su traje quiere decir que no está listo simplemente para estar participando en ella. Es por eso que el énfasis que el Papa hace en la vestimenta, más que todo, está revestido de Cristo, está revestido del amor. El estar con Él es lo que nos va a ser auténtico, y esa va a ser nuestra entrada para poder participar del banquete. Dice el Papa emérito Benedicto XVI: a veces quisiéramos decir a Jesús: Señor, para mí tu yugo no es ligero, más aún, es muy pesado en este mundo. Pero luego, mirándolo a Él, que lo soportó todo, que experimentó en sí la obediencia, la debilidad, el dolor, toda la oscuridad, entonces dejamos de lamentarnos. Su yugo consiste en amar como Él. Eso es lo que nos está diciendo el Papa emérito Benedicto XVI, pero hay otros yugos. La enfermedad, no sé, diferentes problemas y conflictos que tenemos en nuestra vida. ¿Eso es realmente un yugo? ¿O el único yugo que nos impone el Señor es hacer su voluntad? Yo creo que en la vida nosotros tenemos muchas cantidades de yugos, Jorge. Pero hay otros yugos que cuando uno se da cuenta que lo podemos llevar con el Señor, tienen diferente sentido y significado en nuestra vida.
Es por eso que Jesús dice, no, yo vengo a cargarte, yo vengo a cargar contigo ese yugo. Y este es el gran sentido de la cruz, ¿no? Lo que hace Simón Irineo, cuando Jesús va caminando con la cruz encima, ¿no? El gesto, aunque sea forzado, de poder cargar la cruz con Cristo. Sí, yo creo que de cierta forma hay muchos yugos en la vida, pero el siempre saber de que no estamos solos en ese yugo. Yo creo que eso es importante, no estamos solos, porque encima de que tenemos el yugo, encima de que la vida es difícil, imagínese usted si no creemos en Dios. Yo digo que nosotros los cristianos tenemos un aliciente, jugamos con ventaja en este caso porque tenemos el don de la fe, y es que sí tenemos dificultades, pero también tenemos la compañía de Dios. Yo creo que sin eso, yo por lo menos me hubiese vuelto loco ya. Y muchas veces nosotros los sacerdotes tratamos de aliviar un poquito ese peso del yugo a través de las oraciones. A mí siempre me reconforta, Jorge, cuando celebro misa los domingos en una parroquia, y al final de la misa, dependiendo de lo que yo haya dicho en homilía, sí, al final de la misa siempre va a haber una persona que te va a decir: Padre, puedes rezar por mí. Padre, mi familia necesita oración. Y para mí ese es un gran don que me hace muy humilde, porque si yo merecerlo, Cristo me está invitando a hacer una intercesión por la necesidad de esa otra persona. Padre, ya tenemos casi que finalizar el espacio, nos queda un minuto. Su mensaje final en este triduo pascual, en este Jueves Santo, es el día en el que el Señor Jesús instauró el ministerio del sacerdocio, instauró la Santa Eucaristía. Su mensaje para todos nuestros oyentes. Simplemente les pido a aquellos que nos están escuchando esta tarde que primero saluden a sus sacerdotes, deseen las felicitaciones en este gran día que se ha instituido el ministerio sacerdotal, y recen siempre por sus sacerdotes. Yo creo que en este gran misterio nosotros no nos merecemos nada, pero en definitiva necesitamos siempre de Cristo. Yo como sacerdote simplemente les pido que me recuerden sus oraciones y saber que en todo esto, en este gran misterio, lo único que Cristo quiere es siempre que nos acerquemos a Él. Así que hoy Jueves Santo, pidámosle al Señor la gracia. Señor, dame la gracia de poder recibirte dignamente con los trajes puestos para poder recibirte en la Eucaristía, pero al mismo tiempo, dame la gracia para poder yo acercarme a ti. Muchísimas gracias, Padre, por habernos acompañado. Amigos, contamos con el Padre Elvis González de la Arquidiócesis de Miami. Continúen escuchando la programación especial de Radio Paz para este Triduo Pascual. Habló para ustedes Jorge Díaz Díaz.